Antes que nada vamos a presentarnos y vamos a hacer algunas precisiones. La primera es, muchos ya me conocen, mi nombre es José Antonio González, soy contador público, tengo una especialidad en impuestos, tengo una maestría en impuestos, he dado clase desde hace muchos años en el Politécnico y en la UVM, en el Poli ya desafortunadamente porque ya me fui a radicar a Puebla, ya no puedo estar en el DF, pero doy clase en la UVM. Aparte, pues tengo un despacho donde hacemos todo lo que es la parte contable, la parte fiscal, la parte de asesorías, la parte de estrategias, en fin, todo esto con el ánimo de ayudar al contribuyente y bajar la carga fiscal sin hacer lo que algunos hacen, simulaciones, o son magos, ¿verdad? No te preocupes, yo desaparezco cualquier impuesto que sea. Bueno, no es el caso de nosotros, ¿eh? Y bueno, en lo personal me gusta hacer muchos amigos, espero que aquí salgan algunos de ellos. Y bueno, me manifiesto a sus órdenes para cualquier duda que tengan. En el momento que así lo requieran, levanten su mano, le van a acercar un micrófono y pueden externar sus dudas, sus inquietudes. Se aceptan críticas, se aceptan comentarios, se aceptan propuestas y bueno, yo no tengo la verdad absoluta. Regularmente los que han asistido a mis cursos procuro darles la fundamentación de todo lo que yo expongo. En la mayoría de los casos, si no es jactancia, hemos salido avantes, pero aún así pues las cosas van evolucionando mucho. Fuera de ello que pues algunas ocasiones me rebasa por tiempos la actualización. Por ejemplo, ayer a título de ejemplo, iba a salir de la oficina y clásico, el jefe, ¿verdad? Al 5 para las 6, que ya va a salir uno, se les ocurre mandarte un pendiente de última hora, ¿no? Y el pendiente fue el siguiente. Les comparto porque finalmente es parte del tema. Me dice, oye José Antonio, nosotros hicimos un decreto de dividendos entre personas morales. El cliente me está solicitando un CFDI como constancia del ingreso y retención. Nosotros pensamos, dice la persona que me comentó, nosotros pensamos que no tenemos la obligación. Y bueno, dije, pues si no saco la consulta ayer, pues mañana no voy a estar, o sea, hoy, y finalmente es algo que urge. Entonces, bueno, pues a estudiarle. Y me percaté de una situación interesante en el sentido de que mucha gente se va con la idea de que si es dividendo entre persona moral, finalmente no hay una constancia de percepción, cosa que no es cierto. Lo que sí hay que aclarar es que dividendos entre personas morales, al igual que años pasados, se considera un ingreso contable no fiscal, partido en conciliación, no es acumulable. Persona moral distribuye a persona moral, no hay problema. Sin embargo, aquí, haciendo un paréntesis, puede ser una estrategia para algunos esquemas que manejan en la práctica para el retorno de ciertos conceptos. ¿Por qué menciono esto? Porque hay contribuyentes que han hecho operaciones no muy transparentes, les regresan el dinero y lo vuelven a meter a su empresa, así como si no pasara nada. Y la cuenta de acreedores, la cuenta de capital o aportaciones está súper inflada. Entonces, mejor, ¿por qué no hacer un esquema como este? Regresa el dinero con un origen lícito, con un origen justificable, y la ventaja es que no pagan impuestos. Por ahí viene un poquito el esquema. Sin embargo, bueno, el artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que antes era el 86, que me habla de las obligaciones de las personas morales, y si no me equivoco, la fracción 11ª, me dice cuáles son las obligaciones en materia de dividendos. Y si lo leen de manera muy puntual, dice, las personas que decreten dividendos a personas físicas y personas morales. Entonces ahí entra la pregunta, dice, tendrán las siguientes obligaciones, inciso A, pagar con cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario o hacer transferencia electrónica de fondos. Entonces eso se cumplió y dice, que es el inciso B de la fracción 11, menciona, dice, dar un comprobante por los ingresos que se refieren a la fracción. Entonces hasta la fracción se refiere a personas físicas y morales, entonces se tiene que dar un comprobante de los ingresos. Y dice, y adicionalmente se tiene que dar un comprobante por las retenciones en los términos del artículo 140 y 165. La constancia de retenciones en el caso de nosotros no aplica porque no hay retención. El 140 se refiere a los ingresos de personas físicas que tengan ingresos por dividendos, que inclusive si ustedes recuerdan hubo una reforma para este año en donde hay una retención adicional del 10%, si recuerdan esa parte. Y el 165 es para también personas físicas, pero del título quinto. Viene un residente del extranjero, es socio,
Y bueno, se le tiene que retener el impuesto. En esos casos sí se le tiene que dar una constancia de ingresos y retenciones, pero en el caso de nosotros solamente es una constancia de ingresos sin retenciones, pero finalmente sí se da la constancia, ¿de acuerdo? Bueno, haciendo otro comentario a la par, es lo que venía platicando con Octavio. Octavio es un gran amigo. Le decía, oye Octavio, yo realmente cada que doy una plática o cada que voy con un cliente, realmente me preocupa y me ocupa mucho el sentir y el pensar de los contadores, porque pareciera de que lejos de que fuéramos avanzando, vamos retrocediendo, y la pregunta es concreta. Ayer me mandan un correo y me dicen, José Antonio, hablando un poquito de IVA y hablando de DIOT, que todo tiene que ver con el tema. Me dice, José Antonio, tengo una duda, y bueno, ahí viene la duda, y dice, ¿en qué caso se presenta la DIOT? Y me dice, en el momento en que me da la factura el proveedor, o en el momento en que se pague al proveedor. ¿Cuál sería la respuesta? En el momento del pago. Creo que así lo hemos venido trabajando, ¿no es cierto? Ahora, eso yo siento que es algo elemental. Sin embargo, bueno, cabe la pregunta. Sin embargo, eso me lleva a otra conclusión y a propósito de una pregunta que me hacía al inicio. Esa DIOT es independiente del pago referenciado que tenemos que hacer, hablando ya entrando el tema que nos ocupa. El pago referenciado ya está vigente desde hace años anteriores, de hecho se hizo obligatorio para personas morales de inicio, si ustedes recuerdan, y después para personas físicas, ¿estamos de acuerdo? Entonces, nosotros hablando del IVA, ¿qué tenemos que hacer? Pues lógicamente en principio poner el valor de mis compras, para que determinemos el IVA acreditable, ¿estamos de acuerdo? Más o menos jugando un poquito con el esquema. Después, ¿qué me pide? De que el IVA que yo estoy pagando lo identifique por bloques, es decir, dime si ese IVA que tú estás pagando se desprende de pagos por servicios, arrendamiento y demás. O si ese IVA es de importación, o si ese IVA es por compra de inversiones, si recuerdan el esquema. Y luego, si aplicamos una proporción, y ya aguas con la proporción, cuando tenemos ingresos exentos y gravados, de tal suerte que determinemos un IVA acreditable. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces el sistema ya determina de inicio el IVA acreditable. Después, ¿qué me pide? El valor de los actos o actividades para sacar el IVA trasladado, conocido como IVA por pagar. Entonces el sistema ya dice, entonces ya tiene el IVA trasladado y el IVA acreditable. Por diferencia me da el saldo a cargo o el saldo a favor, hablando de saldos a favor. Si es saldo a favor, simplemente no hay pago, mandamos la declaración donde ya está el resumen de las obligaciones, IVA va a aparecer con 0, envían la declaración, cuando imprimen el acuse de recibo, lógicamente va a decir IVA a favor, tanto. Y así ya se fue la declaración. Así. Claro, desde luego que sí. Sin embargo, ¿por qué menciono esto? Porque cuando hay saldo a cargo y hay IVAs de periodos anteriores, el mismo sistema debe de permitir el acreditamiento de IVA a favor de periodos anteriores. ¿Estamos de acuerdo? Y en lo que preguntabas, y en el momento en que activen ustedes esa celda, en automático se habilita una serie de información que el sistema requiere, que les pide, dime de dónde proviene el saldo a favor, declaración mensual. ¿De qué año? Ah, pues del 2012, 2013. ¿Me explicó? Dime el número de operación que tienes, dime el saldo a favor que declaraste y el remanente que tengas por aplicar. Entonces tienen que llevar un papel de trabajo muy definido. Entonces ya capturando esta información, pues pueden habilitar los saldos a favor que ustedes gusten y finalmente llegar al importe que están acreditando de periodos anteriores. ¿Me explicó? Para que al final de esa operación les dé como consecuencia, escuchen, o un saldo a cargo o 0, porque el acreditamiento de IVAs de periodos anteriores no puede generar a su vez un IVA a favor. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque debemos de jugar que la DIOT se va a parecer mucho a lo que es el IVA acreditable del mes. ¿Y por qué digo que se va a parecer mucho? Porque si ustedes pagan gasolina o diésel, recuérdense que hay un impuesto, ¿de acuerdo?, que se llama a los combustibles fósiles, que de hecho es una cuota fija, que causa, esa cuota fija es de IEPS, y la misma disposición de la norma del IEPS dice que eso no va a formar parte de IVA, luego entonces no va a coincidir su IVA, ¿estamos de acuerdo? ¿Sale? Pero salvo ese caso, el IVA es perfectamente casable, si se puede hacer así, o se puede más o menos comparar lo que está en la DIOT con lo que uno acredita. ¿Se entendió? Bueno,
Dicho eso, vamos a iniciar con en el tema, vamos a hacer las aclaraciones y dudas que ustedes crean pertinentes. Y bueno, el tema, bueno, su material está compuesto por una serie de archivos que debe de venir en su carpeta. La primera parte es esta presentación, que es en PowerPoint, que aunque pareciera pura teoría, hay casos prácticos para no andar saltando de un lado a otro. Adicionalmente les comparto una serie de archivos como son las claves que ustedes necesitan para manifestar sus saldos a favor o las claves en el caso de compensación. Les comparto, por ejemplo, los requisitos que deben de tener muy presentes en materia de devolución o compensación de IVA, que es un poquito lo más común, ¿me explicó? Así como otra serie de información que les va a ser necesaria, dentro de ellas, por supuesto, el formato 41, formato de compensación, y el formato 32, que es el formato de devolución. Si bien es cierto, se los comparto en Acrobat, pero con una versión que se pueda capturar, porque hay dos versiones, la que se puede capturar y la que no se puede capturar. En ese caso, lo capturan y lo pueden imprimir, ¿de acuerdo? Pero no les guarda la información, ¿sale? Y aparte todo el archivo que estamos viendo aquí. Pregunta. Perdón, José Antonio. No. Es una observación con respecto a personas físicas en el pago beneficiado. Sí. En el mes de enero, febrero y marzo de este año, Sí. ya no viene la parte que comentas del acreditamiento. Ajá. Entonces, al hacer la consulta con las autoridades del SAT, dice, ¿sabes qué? Ponlo en la parte donde pones el IVA acreditable y llevan los papeles de trabajo. O sea, esa parte física la quitaron. Ajá. Según la van a reactivar, no sé cuándo. Mira, qué bueno que preguntas eso. Y sale a colación también otro detalle. Hace poquito di una plática de lo que es el RIF. Es curioso, el RIF, régimen de incorporación fiscal, es curioso que de 3 artículos que vienen en la ley, porque son 3, el 111, el 112 y el 113, para manejar el régimen de incorporación fiscal, se desprenda más de 100 cédulas de trabajo para entender el régimen de incorporación fiscal. Y pese a ello, no sé si hasta hoy o ayer, porque no he checado la página del SAT, ya salió publicada el software para presentar la declaración anual, porque curiosamente no hay software. O sea, está el sistema de mis cuentas que les permite capturar la contabilidad, que son ingresos y deducciones, ¿no es cierto? O gastos. Y está el esquema de mis cuentas para generar su factura, que es la factura global o factura de los clientes. Pero pregúntense ustedes dónde presento la declaración. No existe software, ¿me explicó? Y también la misma autoridad, a propósito de la pregunta, la misma autoridad dice que la autoridad se va a tardar el tiempo que considere necesario, ¿de acuerdo?, para contestarles alguna solicitud de devolución o compensación. ¿Y eso qué quiere decir? Que si el software o la plataforma se cae, ese no es problema ni del contribuyente ni del SAT, deben de esperar hasta que funcione. Entonces menciono esto porque curiosamente han habido cambios, efectivamente. Y dentro de esos cambios hay esta precisión que a lo mejor por allí vas en personas físicas. Yo creo que lo van a seguir habilitando porque es un elemento que la autoridad debe de conocer para ver el origen de los saldos a favor y que no se acredite, obviamente, en cantidad en demasía. Porque con este esquema que tú lo metes como acreditamientos del periodo, la autoridad ¿cómo sabe que realmente es un saldo de periodos anteriores? Y puede haber, lejos de que te beneficie, te va a perjudicar, porque ahí es donde no va a coincidir con la DIO. Entonces, se tiene que habilitar ese tipo de operaciones o ese tipo de software para que capturemos la información correspondiente. Tal. Bien, vamos a comenzar entonces. Las preguntas se valen. Y bueno, hay cosas interesantes que en lo particular a mí me gustaron. Empiezo regularmente con una reflexión. En este caso es una a propósito del fallecido Gabriel García Márquez. No tiene mucho. Decía en su momento: solo porque alguien no te ame como tú quieres no significa que no te ame con todo su ser. Y es cierto, ¿verdad? Porque muchas veces dicen, es que no siento que me amas como yo te amo a ti, pero bueno. Y es curioso en las mujeres, ¿verdad? Es que no es lo mismo que me lo digas a que yo lo sienta. Bueno, está bien. Les voy a compartir esta para que se sientan queridas, muy queridas. Ok. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta sesión? Vamos a ver algunos términos, acreditamiento, devolución y compensación, y alguna cédula que les voy a compartir de las diferencias entre lo que es acreditamiento y lo que es compensación.
Veremos las disposiciones del Código Fiscal de la Federación correspondientes, que básicamente se reducen a 2 artículos. El artículo 22, todo lo que tenga que ver con devoluciones, y el artículo 23, todo lo que tenga que ver con compensaciones. Y ojo, hago un paréntesis. Hablando de devoluciones y compensaciones, y ya lo veremos un poquito más adelante, el requisito, dentro de tantos, es que esté presentada la declaración donde reflejen el saldo a favor. Si no está presentada la declaración, no pueden hacer nada. Es más, hay una lámina que dice que IVA de un mes se puede compensar contra otra contribución del mismo mes. Pero ¿cuál es el requisito? Que la declaración del IVA esté presentada. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque a partir de la presentación de la declaración, si yo acredito el saldo a favor, por ejemplo, de IVA, no se actualiza. ¿Me explicó? Se jala histórico. Pero si yo compenso el IVA, a partir de la presentación de la declaración, y si es en periodos futuros, sorpresa, se tiene que actualizar. Y la actualización va a ser a partir de la fecha en que se presentó el saldo a favor, aunque sea de periodos anteriores. Vamos a pensar que tengo un saldo a favor de diciembre del 2013, ¿de acuerdo? Pero la declaración la presenté en abril del 2014. ¿A partir de qué mes actualizo? De abril y no de diciembre. ¿Queda claro? O sea, esos detallitos son los que tienen que ir cuidando. Veremos la reglamentación en materia de acreditamientos, devoluciones y compensaciones que sugiere la resolución miscelánea, ¿de acuerdo? Veremos también la devolución de contribuciones, por ejemplo, de ICR, de IVA, de YETU y de IDE. Y ustedes se preguntarían, oye, creo que estás desfasado. Pues no es cierto, porque los saldos a favor prescriben en un término de 5 años, y por ahí tiene una reflexión. Entonces, si ustedes generaron un saldo a favor de IDE o de YETU el año pasado, o los años pasados, aun y cuando las leyes ya están abrogadas, los saldos a favor proceden. ¿Queda claro? Porque no han prescrito, aunque hoy no cause YETU, aunque hoy no cause IDE. Inclusive así están los papeles de trabajo, los anexos y demás. Acreditamientos en materia de impuesto a la renta, CAS, a lo mejor ya se nos olvidó que es el CAS, crédito al salario. Me explicó que lo que era el antecedente del subsidio para el empleo. El subsidio para el empleo y estímulos fiscales. Ojo con ese detalle. Los estímulos fiscales, dependiendo de dónde procedan, en muchos casos, si bien es cierto, se pueden acreditar, pero en otros casos también el mismo estímulo se tiene que considerar como un ingreso acumulable. ¿Me expliqué? Entonces tienen que ver de qué estímulo fiscal estamos hablando. Pongo un ejemplo. Si ustedes checan la ley de ingresos de la Federación para este año, hay un estímulo que a mí me encanta. Es el que pueden acreditar el 50% de lo que pagan en casetas. En casetas. Ustedes pagan 100 pesos en casetas. 50 pesos lo pueden acreditar como estímulo fiscal contra el ICR a cargo. ¿Me expliqué? Si tienen 80 pesos de ICR y van a acreditar 50 pesos, ¿cuánto pagan? 30 pesos. Pero la cuestión es que esos 50 pesos que acreditan, a su vez, lo consideran como ingreso acumulable. Son detallitos que, insisto, deben de ir cuidando, porque si no, pueden hacer algo incorrecto. Bueno, veremos también el acreditamiento en materia de IVA, lo que es el concepto de compensación universal, que ya tiene algunos años trabajando, el llenado de formatos para devolución y compensación de contribuciones, las claves para presentar los avisos de devolución y compensación, casos prácticos y cualquier duda que pueda surgir al respecto. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en cuanto a normatividad? Vamos a ver lo que dispone la ley del impuesto a la renta en cuanto a acreditamientos propios. Veremos lo que dice el Código Fiscal de la Federación en cuanto a devoluciones y compensaciones, que les decía solamente son 2 artículos, el 22 y el 23. Es más, hay algunos detalles que veremos que la misma información del SAT está incorrecta. Pongo un ejemplo. Si ustedes se meten a la página del SAT y checan plazos para solicitar la devolución, la autoridad les va a decir que hay 3 plazos. 40 días, 25 días y 20 días. ¿Por qué? Porque hasta el año pasado se venía manejando así. Y así venía contemplado en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. ¿En qué momento proceden los 40 días? Salud. Cuando es un saldo de devolución, ¿de acuerdo? De manera general, sin ninguna particularidad. ¿En qué casos manejan 25 días? Cuando se auditan para efectos fiscales. ¿Me explicó? Ya baja el plazo de 40 a 25. ¿Y en qué casos aplican los 20 días para que proceda la devolución? En el caso que emiten CFDI por sus ingresos. ¿Queda claro? Entonces, esa información viene en el SAT. Sin embargo, chequen el artículo 22 del código. Sorpresa, nada más viene un plazo y el plazo es 40 días. ¿Sí me expliqué? Entonces, para que no se vayan con la idea de que todo lo que venga en la página del SAT es correcto, no está actualizado en algunos casos. Bueno, veremos
algunas disposiciones del nuevo reglamento del Código Fiscal de la Federación. Para sorpresa de muchos, a partir de la primera semana de abril ya tenemos un nuevo reglamento del Código. Entonces hay algunas precisiones en cuanto a compensaciones y devoluciones. Veremos las reglas misceláneas para el 2014 y para sorpresa de muchos veremos una normatividad que se llama Acuerdos Normativos del SAT y la última actualización es 2013, ¿de acuerdo? Y dentro de esos acuerdos normativos del SAT está algo que muchas veces nosotros utilizamos como una propuesta para el cliente. Hoy, por ejemplo, vean, tenemos un cliente, y les comparto finalmente mi experiencia. Tenemos un cliente que tiene un impuesto sobre la renta anual, vamos a pensar, de 800,000 pesos. Eso es en la anual. ¿De acuerdo? Y me dice, ojo, José Antonio, pero no tengo dinero. No hay problema, tú preséntala. Dale. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, a partir de este año, tenemos el esquema, y así está previsto, porque se tiene que hacer una propuesta financiera, de que vamos a tener muchos gastos. Entonces, esos gastos van a venir más o menos por mayo, por junio y por julio. Esos del 2014. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque aquí vamos a tener IVA a favor. Vean el ejemplo, Primero genero el saldo a cargo. ¿A qué fecha? Eso está a marzo del 2014. No a diciembre, a marzo, que es la fecha de pago. ¿Se entendió? Entonces yo genero un IVA en mayo, junio y julio, IVA a favor. Y aquí, ¿cuál es la idea? De que puedo generar primero saldo a cargo y después saldo a favor. Y sorpresa, se puede compensar contra Pero ¿qué me dice el reglamento del código? Que antes venía en el artículo 12 del reglamento, hoy viene en el artículo 15. Cuando se genera un saldo a favor con posterioridad, ojo, con posterioridad, yo debo de actualizar y calcular recargos. Del saldo a cargo hasta que se genere el saldo a favor. ¿Me expliqué? Y ahora sí, aplico la compensación. Luego entonces, esto le aplico un factor de actualización, ¿de acuerdo? En los términos del artículo 17A del Código Fiscal de la Federación, el mes en que se declaró el saldo a favor, ¿de acuerdo? O el saldo a cargo en este caso, hasta el mes en que se pague, me voy un mes anterior. Entonces ya tengo el factor de actualización y le calculo recargos. Vamos a pensar que me da 850,000 pesos. Y aquí también un concepto interesante. Este saldo a favor, ya que tengo los 850, aquí lo compenso, ¿de acuerdo? Hasta 850, si es que es el saldo a favor. ¿Cuánto pago? Nada. Una conclusión, y también fue un concepto que en su momento me llamó la atención. Hay gente que todavía tiene la idea de que los saldos a favor de cualquier contribución solamente se aplican contra la contribución histórica, y eso no es cierto. Los saldos a favor de cualquier contribución se compensan contra la contribución y sus accesorios. Porque una cosa nos pasó, un dato curioso, te acordarás, Octavio. Un contador me llama y me dice, oye, contador, ayúdame a hacer una compensación. Perfecto. Entonces hicimos todo el esquema. Y pasó una semana, 2 semanas y 3 semanas. Y le digo, ¿qué pasó con el aviso? Ya nada más era presentar el aviso. Dice, es que no lo he presentado porque no tengo dinero. Y le digo, ¿para qué quieres dinero? Dice, pues para pagar la actualización y los recargos. O sea, se fue con la idea de que eso se iba a pagar y solamente se compensaba contra el principal, y eso no es cierto. Ya veremos más adelante, cuando definimos el término contribuciones, dice, los accesorios tienen la misma naturaleza que la contribución. ¿Eso qué quiere decir? Que si se puede compensar contra la contribución, se puede compensar contra los accesorios. ¿Sí se entendió el ejemplo? Sale. Entonces, veremos toda esa información. Seguimos. Ahora, como vamos a manejar muchas reglas de carácter general, no hay que olvidar lo siguiente, y aquí voy a poner otro tipo de ejemplo. Mi título de esta cédula dice, disposiciones de carácter general y criterios del SAT no son ley. En los términos del artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, donde menciona la obligación de contribuir al gasto público, pero dice, en atención a lo que dispongan las leyes. Por eso se habla del principio de legalidad tributaria. ¿De acuerdo? Cualquier impuesto debe de venir estipulado en el texto de ley. ¿Por qué menciono esto? Porque los criterios del SAT
ya sean no vinculativos o los criterios normativos o las reglas de carácter general, no son ley. Y pongo un ejemplo, el artículo 35 del Código dice, los funcionarios fiscales, dice, podrán dar a conocer a las diversas dependencias el criterio que deberán de seguir, pero menciona de manera puntual, sin que por ello nazcan obligaciones para los particulares, ojo, no deben de nacer obligaciones y solamente van a generar derechos. Y un ejemplo, aquellos que han solicitado una devolución o compensación de IVA, y voy a hacer mucha referencia a IVA porque es lo más común, ¿de acuerdo? ¿Qué les pide la regla miscelánea? Y es una regla de carácter general. Que un requisito para la devolución y la compensación del IVA, sorpresa, que esté presentada la DIOT. ¿En dónde viene en el código la obligación de presentar la DIOT para que proceda la devolución? En ningún lugar. Entonces la pregunta sería, ¿la regla miscelánea me puede obligar a presentar la DIOT para que proceda la devolución? No. No. Ahora, ¿por qué menciono estos detallitos? Y más para aquellas personas que se han tomado la libertad de hacer operaciones de compra-venta de facturas. No debiera de decirlo, pero bueno. Que es un ejercicio ya muy común, ¿de acuerdo? Porque muchas veces uno de los requisitos que se establece en esa operación, que aunque esté mal, háganlo bien hecho. ¿Me explico? ¿Qué se les puede decir a los clientes? Si bien es cierto, haz la operación, pero cumple con los siguientes requisitos. Primera, haz la transferencia electrónica de fondos. Segunda, que te dé tu CFDI. Tercera, que se haga el contrato. Y cuarta, que se entreguen un concepto que se llama los justificables o los entregables. ¿Me explico? Si no cumples con alguno de esos si no cumples con alguno de esos supuestos, la factura no te sirve. ¿Me explicó? Y eso viene muy puntual en el 69 del Código a partir de este año. Facturas que se consideran apócrifas, aunque sean reales, porque no están soportadas. ¿Me explicó? Pero bueno, entonces, el requisito en ese caso es que si vas a hacer una operación con ese tipo de contribuyentes, no solicites saldo a favor. ¿Me explicó? Porque si no hay, te vas a evidenciar ante el SAT y el SAT no te lo va a devolver, ¿eh? ¿Sale? Bueno. Entonces seguimos en este escenario. Perdón. Mande usted. Una observación. En cuanto para presentar una devolución de IVA, sí, pide necesariamente el número de folio del DIOT. Claro, sí. No te lo acepto. Sí. Gracias. Es por eso que yo les decía, la autoridad puede pedir lo que quiera, ¿eh? Puede decir, vete a confesar para que proceda el saldo a favor, ¿no es cierto? Bueno, pero depende de ustedes si quieren agilizar o no el trámite. ¿Me explico? ¿Por qué menciono esto? Porque si ustedes no quieren presentar la DIOT, si es el caso, no la presenten. La autoridad que debe decir, no te devuelvo tu saldo a favor, porque si bien es cierto, se puede hacer de manera personal el trámite, o se puede hacer a través de internet, lo que ustedes gusten. ¿Me explicó? Y sin embargo, siempre la autoridad te va a negar el saldo a favor. Es más, vamos a ver una lámina donde dice, cuando hay una negación parcial o total del saldo a favor, la autoridad te tiene que motivar y fundamentar el por qué te está negando. Entonces, si te lo da por escrito, mete un recurso de revocación o mete un medio de defensa. Y con eso, la Suprema Corte, si es que llegamos hasta entonces, le va a ordenar a las dependencias que devuelvan el saldo a favor, si es procedente. Aún y cuando no presente la DIOT. ¿Me explicó? Entonces son elementos que ustedes tienen que ir valorando, por eso les doy los elementos, ¿sale? Bien, hablando de esto mismo, también hay un detalle que deben de cuidar, los tiempos, los plazos. Vean, el artículo 7 del reglamento del código, que te digo, apenas se publicó, no tiene más de 15 días, me dice, artículo 7, ¿cómo se va a hacer el cómputo de los días para la atención de autos de autoridad? Porque aquí hay que cuidar mucho los días. Cuando la autoridad recibe un saldo a favor, una compensación, y le requiere cierta información, ustedes tienen 10 días, y lo vamos a ver ahorita, 10 días para darle la información que pida la autoridad. Pero ¿cómo se computan los días? Vean, dice, el cómputo de los plazos comenzará a contarse a partir del día siguiente a aquel en que surta efecto la notificación del acto de la autoridad. ¿Me explicó? Pongo un ejemplo. El viernes 2 de mayo el SAT notifica al contribuyente, viernes 2 de mayo. Si atraviesa sábado y domingo, son días inhábiles. Y si atraviesa el día 5, que de acuerdo a la ley del trabajo no es día de descanso obligatorio, pero sorpresa, en atención al artículo 12 del código, sí es día inhábil para efectos fiscales. Entonces, entiéndase que hasta el martes 6 surte efectos la notificación. A partir del miércoles 7 es el primer día hábil para el cómputo de los plazos.
¿Sí queda claro? Y a partir de ahí, del día miércoles, cuentan los 10 días hábiles para atender los requerimientos que en su caso la autoridad les solicite. ¿Sale? Bien.